Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Bienvenidos a Atentos al Libro de Dios. Este programa te traerá las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, tanto desde la consulta como desde el departamento de Maipú, en nuestra querida provincia de Mendoza. No dejes pasar la oportunidad de fortalecer tu fe y conocimiento bíblico. Acompáñanos en Atentos al Libro de Dios y déjate guiar por la sabiduría divina contenida en la Escritura. Pastoreando a tu pueblo, al Cordero, edifica tu iglesia, oh Dios. Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Solo de Jesús, solo de la sangre de su cruz quiero hablar, de la gracia de nuestro Señor, de la ira que por mí sufrió, de la obra de la redención, del poder de su resurrección. Quiero usar bien tu palabra fiel. El buen pastor lo que se perdió vino a buscar por amor. Desde la cruz a su rebaño él llamó con su voz. De las tinieblas vimos luz por la victoria de Jesús. Su espíritu vida nos da por la palabra de verdad. Él añadirá los que salvará. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Rey de Israel, Maestro, quiero oír tu voz otra vez y caminar por el ejemplo de tu amor. Dame fe, cada mañana poder ver cuán asombroso es tu poder, el esplendor que hay en tu ser, lo deliciosa que es tu ley. Yo te seguiré, hazme un siervo fiel, Hijo de Dios. Mi compromiso quiero hoy renovar, que mi pasión sea tu gloria y tu nombre exaltar, el evangelio proclamar y sus verdades encarnar, a mis hermanos siempre amar, el polvo de sus pies lavar,
Señor, heme aquí, envíame a mí. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo, saturado en tu santo evangelio, pastoreando a tu pueblo, al Cordero. Edifica tu iglesia, oh Dios. Bien, hermanos, estimados amigos también que están con nosotros en esta mañana para compartir juntos la palabra del Señor. Damos gracias al Señor porque Él nos permite como pueblo suyo, ¿no?, estar juntos, expuestos a la palabra de Dios, abriendo su santo libro, separando, ¿no?, este primer día de la semana, como el Señor así lo dispuso, para de alguna manera dedicárselo a Él, ¿sí? Tenemos en la semana 6 días completos para trabajar, ¿no?, para ocuparnos en nuestras responsabilidades, para atender nuestras obligaciones, pero bueno, el Señor ha querido que un día a la semana, en este caso el primer día de la semana, lo apartemos para Él y dediquemos todo nuestro ser, ¿no?, exclusivamente a Él. Y qué mejor que juntarnos como pueblo de Dios para compartir de su palabra, ¿sí? Bien, estamos, como bien sabemos, estudiando este cuerpo de doctrinas que se conocen como las doctrinas de la gracia. Hemos querido dar inicio al estudio de este cuerpo de doctrinas, incorporando como primer punto el tema de la soberanía de Dios, ¿no?, porque es importante que al introducirnos en la consideración de cualquier doctrina, de cualquier verdad bíblica, tengamos siempre presente que Dios es absolutamente soberano, ¿no? Ese concepto, estando claro en nuestro corazón, en nuestra mente, nos llevará a considerar cualquier tipo de doctrina desde esa óptica, y haremos bien en hacerlo de esa manera. Y siempre es bueno, como decimos en esta iglesia, que la palabra del Señor llegue a nosotros pura, ¿no?, tal como fue inspirada, y es nuestro deber hacerlo de esa manera. Por eso siempre pedimos la asistencia del Señor en ese sentido. Así que una vez más, hermanos, yo les voy a invitar a que juntos inclinemos nuestros rostros, cerremos por un momento nuestros ojos y nos dirijamos a nuestro Señor en oración, ¿sí? Oremos. Amado Padre, Señor, gracias infinitas te damos por ser tus hijos. Gracias, Señor, por habernos salvado, Señor, por darnos esa bendición tan grande que es tu amado Hijo. Y gracias, Señor, por haber colocado en nosotros, Señor, de tu Espíritu, para que podamos ver con claridad la realidad de nuestro pecado y podamos acudir a Él para la salvación y la vida eterna. Ahora, Señor, te pedimos, ahora al exponer tu santo libro, que también tú nos estés asistiendo. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva con libertad entre nosotros, tanto en quien expone la palabra, para que ella pueda salir, Señor, de mis labios completamente pura, Señor, en el sentido de tal como fue inspirada por ti, pidiéndote también, Señor, que me guardes de todo tipo de interpretaciones que estén al margen de tu palabra, o la introducción de razonamientos o pensamientos humanos, y que solo tú, Señor, seas quien brille en medio nuestro.
y en quienes escuchan también, Señor, rogamos para que en ellos también tu Espíritu trabaje, que sus pensamientos y su corazón estén concentrados en recibir tu palabra y obre, Señor, en bendición, en salvación en este día, y tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, como dijimos, estamos estudiando este primer punto, la soberanía de Dios. Ya hemos visto domingos anteriores, hemos visto este concepto a partir de su mismo nombre. Luego nos hemos propuesto analizar algunos de sus atributos que en teología son denominados como incomunicables, es decir, aquellos los cuales Dios no ha decidido participar con sus criaturas, con los seres humanos, y a partir de allí también estamos viendo este concepto de su soberanía. Hemos visto, ¿verdad? Hemos hablado de su eternidad, hemos hablado de su inmutabilidad, hemos estado viendo estos conceptos y hoy quisiéramos centrarnos en otro de sus atributos incomunicables, que es su omnipresencia, ¿sí? Su omnipresencia, ¿no? Para quienes no están familiarizados con este término, tenemos que decirles que esta palabra tiene su origen en el idioma latín. Está formada esta palabra por un prefijo que es omni, cuyo significado, si lo queremos trasladar a nuestro idioma, es todo, ¿no? Y también esta palabrita está también formada por el sustantivo paraesentía, que significa presencia, por lo que si unimos ambos conceptos, el significado hace referencia a una presencia que se manifiesta de manera simultánea en todo lugar. Eso sería omnipresencia, ¿sí? Una presencia que se manifiesta de manera simultánea en todo lugar. Recuerde que, como lo hicimos, ¿no? Al analizar la eternidad de Dios, hemos considerado, recuerda que Él está más allá del tiempo. El tiempo también es su creación, hemos dicho. Y Dios no está limitado ni sujeto a Él, ¿no? Y de la misma manera, al considerar este atributo de su omnipresencia, vamos a considerar que Él también es absolutamente ilimitado con respecto a otra de sus creaciones, en este caso el espacio, ¿sí? O sea que la omnipresencia de Dios se manifiesta, como dijimos, en todo lugar, y el espacio, ¿verdad? No significa ningún tipo de límites para que Él pueda manifestar su presencia. Recuerda cómo estuvimos definiendo, ¿no? Cada atributo incomunicable de Dios. Recuerda, lo hemos compuesto de dos formas. En realidad es la manera como en teología se definen los atributos incomunicables de Dios, ¿no? La primera parte se refiere al atributo en sí, y la segunda parte representa un balance adecuado para no malentender ese atributo de Dios. En este caso, la definición, siguiendo esos mismos parámetros de su omnipresencia, sería la siguiente. Prestemos atención. Luego lo vamos a ir desarrollando. El concepto sería: Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales. Vuelvo a repetir. Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto en el espacio con todo su ser. Sin embargo, actúa en forma diferente en diferentes lugares, ¿no? ¿Está claro? Si quiere, volvemos a repetir. Presta atención. Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto en el espacio con todo su ser. Sin embargo, actúa en forma diferente en diferentes lugares.
Esa vendría a ser la definición que vamos a desarrollar. Sí, el Génesis, hermano, nos relata la creación de este espacio al cual nos estamos refiriendo. Nosotros, cuando leemos el relato bíblico allí al comienzo de la Biblia, donde se nos dice, recuerda Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nosotros podemos entender claramente que el espacio el cual habitamos, el suelo el cual pisamos, ¿no? Este espacio que ocupamos, es una creación de Dios. Él lo creó, ¿sí? Si me acompaña Deuteronomio capítulo 10, allí Moisés, que está hablando con el pueblo de Dios, Israel, les recuerda la soberanía de Dios sobre este espacio creado por él. Fíjese, Deuteronomio capítulo 10, y acompáñeme a leer el versículo 14. Dice allí Moisés: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Quién es el dueño de todo el espacio? Es Dios. De Jehová tu Dios, dicen las Escrituras, son los cielos, y los cielos de los cielos, o sea, más allá de donde nuestra vista puede alcanzar. También la tierra y todas las cosas que hay en ella, ¿no? Una afirmación que es completamente indiscutible, ¿no? Las Escrituras testifican de este admirable atributo de Dios de una manera innegable, no nos da lugar a objeción alguna, ¿sí? Y por medio del profeta Jeremías también Dios va a afirmar lo siguiente. Acompáñeme también allí. Buscamos en Jeremías 23, abra su Biblia, ya sea en el celular o ya sea en el formato de libro, Jeremías capítulo 23, allí también el versículo 23 leemos la siguiente escritura. Dice allí la palabra de Dios: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Esta es una porción compuesta por preguntas, en este caso, son denominadas como retóricas, ¿no? Que la respuesta sale por sí sola, son afirmaciones en formato de preguntas, ¿sí? ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Estoy volviendo a leer. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo veo? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y si bien si nosotros leemos el contexto, es una reprensión de Dios hacia los profetas que, siguiendo sus propios impulsos, profetizaban falsamente, sin siquiera buscar a Dios, ¿verdad? Esta reprensión de Dios encierra esta definición, ¿verdad? Que es en verdad una definición reveladora. Y esa afirmación que está haciendo Dios a través de estas preguntas retóricas es que su presencia lo llena todo. Su presencia lo llena todo. No hay parte en su creación que escape a su presencia. Eso es omnipresencia. Él llena completamente la expansión abierta de los cielos como hasta el último confín de la tierra. Esa es la verdad que está transmitiendo esta parte de la profecía de Jeremías. Y en este mismo sentido, también siguiendo con las manifestaciones bíblicas, David también va a hacer una afirmación con la misma contundencia que hace Jeremías. Fíjese en el Salmo 139. Es otro pasaje también que es conocido. Salmo capítulo 139, versículo 5. Leemos allí lo siguiente. Dice el salmista: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano.
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Resulta claro, ¿no?, que no existe lugar en el universo de todo lo creado que pueda eludir la presencia de Dios, ni en la expansión abierta de los cielos, ni en los más profundos escondrijos del Averno, ¿no?, ni en los límites más extremos de la inmensidad de los mares, allí donde se pierde nuestra mirada sin encontrar el fin, ni siquiera en la más densa de las tinieblas. Nada, hermano, nada, estimado amigo, absolutamente nada de lo que conforma la creación de Dios escapa a su presencia. Y sin duda, tal como está manifestando David, este es un conocimiento demasiado alto. No, nuestra mente no está capacitada para entender estas manifestaciones. Esto escapa a nuestra limitada mente humana, ¿sí? Otro aspecto a tener en cuenta en esta misma expresión de David es que, fíjese, este concepto: no hay en Dios partición alguna. No es que una parte de Dios está en los cielos y otra en la tierra, no es así. O una parte está en el Seol y otra en el extremo de los mares, como está hablando David aquí prácticamente poéticamente. No es que Dios se parte para estar en distintos lugares. Esto sería considerar a Dios en términos parciales, no limitarlo dentro, o sea, traerlo a nuestro concepto humano del espacio. Y Dios no es así. Él está más allá de este tipo de razonamiento. Su presencia, escúcheme bien, hermano, escúcheme bien, amigo, grábese este concepto en su corazón. Su presencia se manifiesta de manera completa, en un todo, en todo el espacio de su creación. Cada partícula de lo que Él creó está lleno de su completa presencia. Y a partir de estos conceptos es que nosotros debemos entender que a Dios no lo podemos razonar de la misma manera que nosotros razonamos las cosas que nos rodean, no las que podemos palpar, las que podemos ver con nuestros ojos humanos. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en algo que ocupa un lugar grande de espacio, obviamente también pensamos en ese algo como algo grande en tamaño. Es lógico. Pero con Dios no es así. A Dios no lo podemos dimensionar con medidas humanas, ¿no? Dios es un ser que existe trascendentalmente a nuestro espacio. Él trasciende nuestro espacio. Es un ser sin tamaño. Antes que el mundo existiese, como ya señalamos cuando hablamos de la eternidad de Dios, no había materia, ni espacio, ni tiempo. Pero Él ya existía. ¿Dónde existía? ¿Entiende? No hay un dónde para Dios. No podemos señalar un lugar específico donde Dios estaba, porque no lo hay. Su existencia es una existencia distinta a la nuestra. ¿Sí? En aquella memorable prédica de Esteban que lo llevó al martirio, Esteban presentaba a Dios
a ese auditorio tan hostil al cual él estaba hablando, fíjese de la siguiente manera. Allí en Hechos de los Apóstoles está esta prédica de Esteban, que por cierto es una prédica memorable. Allí en Hechos capítulo 7, el versículo 48, Esteban les va a decir lo siguiente a estas personas a quienes estaba dirigiendo. Dice, versículo 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Fíjense aquí como Esteban se está refiriendo a Dios, ¿ve? Como el Altísimo. Pero cuando la Biblia habla de la grandeza de Dios, cuando habla, por ejemplo, con este término, el Altísimo, no debemos entender tal grandeza en función de medidas, ¿no? Aquí Esteban no estaba dimensionando a Dios con metros o pulgadas o centímetros, sino más bien en función de que su persona es tan elevada que va más allá de nuestro humano entender, de nuestro limitado razonamiento, ¿no? Es así también que podemos entender el asombro de Salomón, quien en alguna medida no imaginó dimensionar a Dios de una manera que pareciera ser humana, cuando él exclamaba, es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. ¿Se acuerda? Primera Reyes capítulo 8 que lo hemos leído también. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, decía Salomón, ¿sí? ¿No? Como ya señalamos en un momento, este asombro era absolutamente justificado. A Dios no lo podemos trasladar a nuestra dimensión de espacio, ¿sí? Y cuando leemos pasajes que nos hablan de los ojos de Dios, o la mano de Dios, o la diestra de Dios, o de sus pies, como aquí lo está haciendo Esteban, es claro que no es literal. No debemos tomarlo de manera literal, porque es imposible tomarlo de esa manera, sino que en su gran condescendencia Dios está inspirando a los escritores de su santo libro a hablar con conceptos que nos hagan entender que su presencia se manifiesta en todo lugar y de distintas maneras, ¿sí? Entonces, a partir de estos conceptos podemos decir que la perspectiva bíblica en este caso apunta al hecho de que si bien es una realidad de que Dios esté presente con todo su ser en cada parte de su creación, también es una realidad que Dios es un ser distinto a su creación. Está más allá de todo lo creado. Y para entender esto, aunque sea un ejemplo también limitado, podemos decir analógicamente que la presencia de Dios en su creación, ¿cómo podemos explicarlo? Es similar a la que el agua ejerce en una esponja, para poder entenderlo un poquito mejor. Fíjese, si nosotros empapamos una esponja en agua, ¿no?, para que absolutamente todo el líquido ocupe cada partícula de la esponja, si bien son elementos completamente distintos, ¿se da cuenta? La esponja y el agua son elementos distintos. Uno ocupa, el agua en este caso, con todas sus propiedades, cada partícula del otro, ¿no? Las hermanas, seguramente, o los hermanos también, que alguna vez han empapado una esponja en agua, se darán cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? Si bien estos dos elementos, el agua y la esponja, son materiales de este mundo, ¿no?, y obviamente también limitados en sí mismos, de alguna manera esta fusión nos ayuda a entender la manera como Dios ocupa cada partícula de su creación con todas las características de su ser, ¿no? Y en este punto también hay que decirlo, a esto debemos tener mucho cuidado y no caer en este concepto, ¿no?, que cae el panteísmo, y suponer que todo el universo de Dios, que todo el universo de Dios es Dios mismo. Un panteísta cree esto.
Un panteísta cree que todo lo que lo rodea es Dios y no creación de Dios. Un panteísta no concibe a Dios como un ser, sino más bien que las leyes naturales, la naturaleza misma es Dios, por lo que todo lo que existe es Dios, ¿no? Entonces el fuego es Dios, el sol es Dios, los fenómenos naturales son Dios, y bueno, así con todas las cosas. En cambio, el concepto bíblico que estamos analizando es que Dios es un ser personal, ¿no? Que existe incluso, como dijimos, antes de la fundación del mundo. Un ser que existe por sí mismo, como hemos visto en la independencia de Dios, y que toda la creación es obra de Dios, ¿no? Y que Dios está presente de manera completa en toda su creación. Él lo llena todo, ¿no? Como lo presenta la palabra de Dios. Y como dice David, ese es un conocimiento, David decía, es demasiado maravilloso para mí. David se complacía, se admiraba de este tipo de concepto que emanan de los santos escritos. Alto es, decía David, no lo puedo comprender. Y el hecho de que Dios sea omnipresente y manifieste su presencia de manera total en cada partícula de toda su creación debe animar al genuino redimido, debe alentarlo, puesto que podemos dirigirnos a Él en oración sin importar dónde estemos, porque Él va a estar ahí, con absoluta seguridad, estemos donde estemos ocupando el espacio que estemos ocupando en nuestro trajinar diario. Podemos clamar a Dios desde el fondo de nuestro corazón y saber que Él está allí y que está atento con sus oídos. Y a su vez, tal hecho representa un motivo por demás poderoso, ¿no? ¿Para qué? Para resguardarnos de pecar, porque no hay lugar donde escondernos de su santa presencia. No hay un escondite donde yo pueda ejercer libremente mi manera pecaminosa de actuar. No hay un lugar en el rincón de mi casa o en cualquier lugar donde esté aislado de la presencia de Dios. Me puedo aislar de los seres que me rodean, me puedo aislar de cualquier cosa creada, pero de Dios no podemos escondernos. Escúcheme bien, hermano, escúcheme bien, amigo, allí donde tú crees que estás solo, Él está presente. Él está manifestando su presencia en cada partícula de su creación, ¿no? Este concepto también nos lleva a afirmar que la presencia de Dios no es una presencia pasiva, que Él está como un mueble más, que solo está allí observando cómo suceden las cosas y nada más, sino que su presencia es totalmente activa, ¿no? Y este concepto nos abre las puertas para considerar la segunda parte de nuestro enunciado, ¿no? Aquella, como dijimos, que pone el balance adecuado para guardarnos de una interpretación errónea de este atributo, ¿no? Y esta segunda parte, en este caso, como ya lo dijimos, se presenta de la siguiente manera. Sin embargo, dice, actúa en forma diferente en diferentes lugares. Sin embargo, actúa en forma diferente en diferentes lugares. Este concepto, estimado hermano, estimado amigo, de que las formas o maneras en las que Dios se manifiesta en distintos lugares, nosotros lo podemos ver reflejado en las Escrituras, incluso marcadamente en tres aspectos distintos. Fíjese, Dios manifiesta en primer lugar su presencia entre los impíos para castigar. Présteme atención. Es el primer concepto que podemos encontrar en las Escrituras. El segundo concepto, Dios manifiesta su presencia entre los redimidos para bendecir. Bien. Y el tercer concepto es que Dios manifiesta su presencia en el conjunto de su creación para sustentar. ¿Sí? Como podemos notar, el dónde para Dios
puede diferir de nuestra humana percepción como lo percibimos nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a determinar un dónde de manera geográfica, ¿verdad? Definir de alguna manera un lugar específico geográfico. Cuando hablamos de dónde, nuestra mente va a lo geográfico, ¿sí? Pero para con Dios un dónde sería cada lugar de su creación en donde se desenvuelven, en este caso, como hemos visto, tanto los impíos o los justos, y estaría también relacionado más bien con las formas de presentarse que los lugares geográficos, ¿no? Obviamente, partiendo del concepto, como dijimos, de que para Dios no hay lugar geográfico, ¿no? Él lo ocupa todo con su presencia. O sea, el dónde dentro de los conceptos que estamos viendo sería completamente distinto. Si de alguna manera Dios determina un dónde, como nosotros lo hacemos, es decir, de manera puntual y geográfica, esto sería para indicar el conjunto completo de toda su creación, si lo queremos ver geográficamente, ¿no? Donde Él manifiesta su presencia, como dijimos en este caso, para sustentar, Él sustenta su creación, ¿sí? Eso es así, ¿sí? Y como dijimos, el primer concepto era Dios manifiesta su presencia entre los impíos para castigar, ¿no? Aquí debemos hacer una aclaración, y es no considerar un supuesto o externo bienestar, ya sea económico o físico, relacionado con este mundo temporario, terreno, como una bendición de parte de Dios. No debemos llevarlo a esos términos, ¿sí? En el Salmo 73, Asaf, desde su propia experiencia, expone el engaño que representa confundir un aparente bienestar terreno y pasajero que muchas veces disfruta incluso el impío con una bendición especial de parte de Dios, ¿sí? Esto incluso, lo decimos porque incluso dentro del mundo evangélico existe esta concepción de este concepto, ¿no? Y este concepto llega a la conclusión que la mayor bendición, la mayor riqueza, lo que representa todo del hombre, es tener riquezas, bienestar y todas esas cosas que tengan que ver con lo pasajero. Pero las Escrituras no nos presentan esto como una bendición que sea excluyente en este sentido. Por ejemplo, el salmista decía en el Salmo 73, versículo 28, lo siguiente: en cuanto a mí, decía el salmista, en cuanto a él, no como hijo de Dios, ¿qué era el bien, la bendición para él? Dice el salmista, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Eso decía David. Y realmente quien genuinamente ha sido redimido, considera a Dios su único bien, su verdadero bien que es valedero, y no desea bajo ningún aspecto el Hijo de Dios, el redimido, el que ha sido salvado, no desea bajo ningún aspecto estar en los zapatos del impío. Por más que éste en apariencia esté disfrutando de bienes y placeres terrenos, ya que la presencia de Dios para con ellos es realmente dura. La presencia de Dios hacia el incrédulo, hacia el impío, es intencionalmente airada y castigadora. Esto es así bíblicamente. Por más que no nos caiga bien o no nos suene bien, la presencia de Dios hacia el impío, hacia el incrédulo, es intencionalmente airada y castigadora. Fíjese lo que dice Dios por medio del profeta Amós. Dios dice lo siguiente allí, Amós capítulo 9, versículo 1. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas, y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos, al último, no mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender.
Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Esto es terrible, la manera de concluir este aterrador pasaje, fíjese, hermano, es en verdad revelador. Dios está manifestando aquí que sus ojos, es decir, su misma presencia, para con los impíos es intencionalmente para mal y no para bien, es decir, la disposición de Dios para con el pecador es una disposición decidida, de actitud de ira y de enojo, y con el consecuente castigo. Aquí en la profecía de Amós, Dios puntualmente se está refiriendo a aquellos impíos que entre su pueblo estaban lucrando de manera engañosa con los pobres y menesterosos. Yo lo voy a invitar a leer el contexto precedente, en el capítulo anterior. Fíjense, corrámonos al capítulo anterior, Amós 8, en el versículo 4. ¿Qué dice allí? ¿Hacia dónde iba ese enojo de Dios, esa presencia manifestada intencionalmente para mal y no para bien? Amós 8:4, oíd esto, dice. Presta atención, estimado hermano, estimado amigo, oíd esto. Los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo, ¿no? Lo que nos sirve del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Está por demás claro en esta manifestación de Dios que su presencia no es nada pasiva, como dijimos hace un momento. Hermano, amigo, Dios está con sus ojos bien abiertos, observando cada pecado que se comete, cada maldad que se concibe, y su disposición no es pasiva, es el castigo su disposición. Él jura solemnemente que jamás olvidará ninguna estafa, ninguna triquiñuela que se efectúa como achicar la medida, subir el precio, falsear la balanza, como se indica aquí puntualmente. Ninguna de estas actitudes ventajeras y poco amorosas será jamás desestimada, sino que llegado el momento tendrá su justa retribución. Nada de lo que hacemos, nada, absolutamente nada, escapa al ojo de Dios. Él está presente allí cuando aquellos que quieren estafar, falsear, subir el precio vanamente están haciendo sus triquiñuelas para hacer sus cosas con tal de beneficiarse a sí mismo sin escrúpulo alguno. Y Él está manifestando su presencia allí para mal y no para bien, intencionalmente para castigar. Su ira se enciende. Quienes cometen todo este tipo de pecados deben saber que la presencia del omnipresente está en cada lugar que se comete un pecado, y su juicio se manifestará de manera tremenda. A Amós se le permite ver esta manera de manifestar Dios su juicio y realmente es estremecedor, ¿no? Dios se manifestará, según hemos leído en la profecía de Amós, con todo el ardor de su ira y hará temblar y estremecer las estructuras donde se cobijan estos pecadores y ninguno de ellos podrá huir ni escapar. Hasta el último o postrer, como dice la escritura de ellos, será alcanzado por el brazo de la justicia divina.
A la justicia humana se puede escapar, ¿no? Pero de la justicia divina será imposible. Cuando se manifieste el juicio de Dios y el pecador sea confrontado con su pecado, ya no podrá huir, no habrá lugar donde esconderse de la presencia enjuiciadora de Dios. ¿Dónde poder escapar si Él lo llena todo? Él es omnipresente. No existe lugar ni alto ni profundo, ni escondrijo alguno, ni entre las montañas, ni en la profundidad de los mares, que no alcance el brazo de la justicia de Dios. El hombre puede construirse lugares, hacerse búnkers en las profundidades más recónditas de la tierra, apto incluso para protegerse de las bombas atómicas o de terremotos, pero ni esos lugares le servirán para protegerse ¿de qué? De la justa ira de Dios. De pronto caerán en cuenta que sería mucho más benevolente cualquier castigo o ira humana que la ira de Dios. Hasta preferirán, como dice Amós, ser cautivos de sus mismos enemigos antes que experimentar la ira de Dios. Pero aún de entre ellos, dice la profecía, Dios les alcanzará para pedirles cuentas por sus pecados y castigarlos. Y sabes una cosa, amigos, todos somos pecadores. Todos estamos expuestos a la ira de Dios. ¿No? Como podemos ver, la presencia de Dios para con los impíos, aquellos que hoy se gozan en sus maldades, constituyéndose enemigos de Dios. Grábese esto, amigo, la presencia de Dios para ellos es para juicio, es para castigo. Dios está observando cada maldad que cometen, estén donde estén, y los está reservando para juicio. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento lo dice de la siguiente manera en Romanos 2:5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tremenda realidad, ¿no? Pero también hemos dicho que Dios manifiesta su presencia entre los redimidos, ¿para qué? Para bendecir, para bendecir. De la misma manera que decimos que la prosperidad ocasional y terrena que muchas veces vemos que gozan los incrédulos no significa una bendición especial de parte de Dios hacia ellos, de la misma manera nosotros tenemos que afirmar que las presentes tribulaciones o aflicciones que experimentamos como redimidos en este mundo de ninguna manera significa una falta de bendición de parte de Dios para con los suyos. Nosotros sabemos por las Escrituras que Dios ya bendijo a los suyos. Y dice Efesios que lo hizo con toda bendición espiritual. Y lo hizo incluso desde antes de la fundación del mundo, porque fue allí donde los eligió. Por lo que la bendición de Dios para los suyos va más allá de lo que se experimente, ¿no?, en este corto peregrinaje, en este corto trayecto por este mundo. Sin embargo, Dios va a manifestar su presencia de manera constante y permanente en los suyos. Y esa presencia, a diferencia de la del incrédulo, que es para ira, ¿no?, para aquellos que por gracia han sido redimidos, esta presencia siempre es para bendición. Fíjese lo que David experimentaba. Salmos capítulo 16. Acompáñeme allí, versículo 7. ¿Qué dice David allí? Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, mi cuerpo, dice David, ¿no? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Fíjese lo que dice David, el corazón de un hijo de Dios: en tu presencia y plenitud de gozo.
delicias a tu diestra para siempre. Notable, ¿no? Para quien por gracia ha sido redimido, el pecado ya no representa problema alguno. Aquellos a quienes Dios ha salvado, el mismo Dios los ha revestido con la justicia de Cristo y es considerado ante su presencia como lo es considerado Cristo, como justo, como hijo, un ser verdaderamente amado. Entonces la presencia de Dios lo satisface, lo llena, disfruta de esa presencia no con miedo, sino con deleite. Se siente cobijado bajo el amor, bajo esa presencia bendita que representa ser revestido con la justicia de Cristo, a quienes Dios aplicó el sacrificio de Cristo y los eximió de todos sus pecados, los arrancó de ellos, los arrojó a lo profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. En ellos su presencia es para bendición. Él mismo sabe con certeza que Dios es su Padre, un Padre poderoso y amoroso a la vez. Su presencia para con él ya no es de ira, sino protección. No seré conmovido, decía David. Tanto su corazón como su alma y hasta su mismo cuerpo ahora pueden reposar confiadamente, apoyar su cabeza en su almohada y saber que ha sido perdonado, que es salvo, y no hay paz sin igual a esa. Y no hay poder humano ni demoníaco que pueda mellar esa paz. El redimido puede decir como David: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Hijo de Dios sabe fehacientemente que si bien puede ver su cuerpo debilitarse y consumirse, ¿no? Porque el cuerpo se debilita, se enferma, se va consumiendo, pero sabe que su destino final no es el Seol ni la corrupción, sino la glorificación eterna, incluso de su propio cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Disfruta, se goza, se deleita aún desde ahora de la presencia de su Dios. Siempre la presencia de Dios para con él va a ser para bendición. Por ejemplo, cuando Dios libera a los suyos, ¿se acuerda de la esclavitud en Egipto en tiempos de Moisés? Dios quiso que su pueblo sienta su presencia protectora de manera palpable en todo momento. ¿Sí? Fíjese Éxodo capítulo 13. Este es un relato. Cuando Israel salía de Egipto y acampaba en Etam, ya de cara, ¿no?, al desierto que les aguardaba, y allí en Éxodo capítulo 13, versículo 21, ¿qué dice? Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Esto quiere decir que Dios no estaba en otros lugares? No, de ninguna manera. Él está en cada parte de su creación, sino que la cosa es así. Su gran misericordia para con los suyos es distinta. Él quiere que su pueblo sienta de manera especial su presencia protectora de bendición. Y en este caso puntual, en el que leímos del pueblo de Israel, una gran nube iba delante de ellos de día, ¿no?, y de noche también su presencia los acompañaba con una columna de fuego, lo que hacía que esa presencia sea tangible. Es decir, el pueblo siempre, en todo momento, estaba experimentando de manera palpable la presencia de su Dios para bendición, ¿sí? Y tal como venimos señalando, nunca la presencia de Dios es pasiva. Al contrario, hermano, Él siempre está pendiente de los suyos. Él siempre está presto para actuar en defensa de ellos, ¿no?
En este caso, por ejemplo, ni bien los israelitas salen de Egipto, el poderoso ejército egipcio con el faraón a la cabeza, ¿qué hizo? Salió en feroz persecución para volver a atraparlos, ¿no? Y volver a esclavizarlos. Y las escrituras nos revelan que Dios estaba detrás de todo ese plan de persecución. Dios reveló este plan a Moisés y le ordena que mande acampar al pueblo a orillas del mar, en el desierto. Usted sabe esta historia, para que los egipcios piensen que por fin habían quedado atrapados, ¿no? Pero detrás de todo esto, ¿quién estaba? Estaba la mano protectora de Dios, ¿no? Que con un portentoso hecho histórico que aún hoy causa gran admiración, libera a su pueblo de esa situación que humanamente parecía, ¿no? Directamente ya no se podía escapar, ¿sí? Y Dios los libera de esa manera, y esto llegó a oídos del faraón, que estaba atrapado entre el mar Rojo, y tal como Dios lo dijo, él endureció su corazón para que junto a su ejército los siguiera para volver a esclavizarlos. Y cuando este poderoso ejército se aproxima, ¿qué pasa? Obviamente los israelitas se aterrorizan, acuden a su líder que tenían allí a mano, a Moisés, para quejarse, ¿no? Siempre estaba la queja primero de haberlos liberado, y Moisés los tranquiliza diciéndoles que detrás de todo esto estaba Dios mismo, y que ellos iban a ver en ese día con sus propios ojos la gran salvación que Dios habría de darles. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos encontrado en situaciones límites, en las cuales hasta neciamente hemos esbozado nuestros pensamientos y hasta quizás con nuestros dichos una queja en contra de Dios? Debemos recordar, hermanos, recuerda esto siempre, que la presencia de Dios en sus redimidos siempre va a ser para bendición. Y su presencia no va a ser nunca una presencia pasiva, sino Él estará allí, como lo hizo en su momento con su pueblo, que había escogido el pueblo de Israel, estaba allí para liberarlos. Dios de la misma manera obrará con los suyos de la misma manera, porque somos su pueblo, como dice, ¿verdad?, el apóstol Pedro en su primera carta, ¿sí? Cuántas bendiciones podemos experimentar aquellos, ¿verdad?, que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios, y que conformamos ahora, ¿no?, lo que se denomina el pueblo de Cristo, que es la Iglesia, en la cual Dios mismo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, es su cabeza, ¿sí? Este hecho que hemos leído, que hemos hecho referencia del pueblo de Israel, ¿no?, que quedó registrado en las santas escrituras, tiene como objetivo de que cada redimido entienda la manera como Dios obra, y así podamos entender con hechos palpables, vívidos, como Él manifiesta su presencia de total bendición para los suyos, y a su vez, como hemos visto, también de total perdición para los impíos, ¿sí? Pablo nos lleva a considerar eso, aplicar las escrituras de esa manera. En Romanos 15:4 él nos dice las cosas que se escribieron antes. ¿Para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, hermanos, tú lees esa historia, no es un cuento, no está escrito allí para que nosotros lo leamos y digamos, wow, qué linda historia. No, se escribió para que la paciencia y la consolación de las escrituras lleguen a nosotros y tengamos esperanza, dice Pablo. Lee allí, Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Nunca leas en familia la palabra de Dios y plantees las historias bíblicas como historias, como cuentos o como cosas en las cuales, bueno, nos podemos gozar un ratito y ver, wow, qué cosas han pasado. No.
haz la aplicación bíblica correspondiente. Dios cuidó a su pueblo de esa manera, somos el pueblo de Dios, Dios nos cuida actualmente de la misma manera. Por eso dice Pablo, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. El mismo enemigo que acosaba a la antigüedad al pueblo de Dios es el mismo que en estos postreros tiempos batalla incesantemente contra la Iglesia de Cristo. Y también es el mismo Dios que protegía a su pueblo en la antigüedad, es el mismo que rodea a su iglesia y también a cada redimido suyo. ¿Recuerdas cuando estudiamos la eternidad de Dios? Que para Dios el concepto de tiempo no es el mismo concepto que tenemos nosotros. Él ve todo con la misma lucidez y es como que vive un constante presente. La misma manera como Dios protegía a su pueblo en la antigüedad, es el mismo Dios que está rodeando a su iglesia y a cada redimido. Somos el pueblo de Dios. La verdadera bendición de Dios para con los suyos no radica en el buen pasar en esta tierra. Sabemos como hijos de Dios que en nuestro peregrinaje va a haber luchas contra las fuerzas del mal. La verdadera bendición radica en que Dios está con nosotros, peleando por nosotros, y en la tranquilidad de saber que todo está bajo su absoluto control y que todo responde a un diseño que va a redundar invariablemente para su gloria. Y también, según las Escrituras, llegará un momento en que finalmente todos los enemigos de Dios, el diablo y sus ángeles y todos los impíos, serán arrancados de la creación de Dios y arrojados al lago de fuego ardiendo. Y Dios establecerá de manera definitiva su morada con los suyos, ya en plena armonía y ausencia total de pecado. Entonces sí, esa presencia de bendición ya no estará teñida ya de aflicciones o tribulaciones o persecuciones, ya cesará todo eso. Apocalipsis 21:3. Oí una gran voz del cielo que decía, nos testifica Juan, he aquí el tabernáculo, la presencia de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿No? Y Juan testifica y me dijo, escribe. ¿Por qué? Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto va a pasar, dijo Dios. Este es el destino final, donde desemboca el camino angosto que hoy nos toca transitar. ¿Sí? Todo llanto, toda aflicción, todo clamor, todo dolor, que acarrea esta lucha contra las fuerzas del mal, y que Juan llama aquí las primeras cosas, pasaron, dice. Finalmente llegarán a su fin. Entonces el redimido gozará de una armonía perfecta, de la presencia de quien lo salvó y lo redimió. Tal realidad significa una esperanza viva para el redimido. Así lo califican las Escrituras, puesto que lleva ¿qué? La rúbrica del Dios omnipresente, aquel que no miente. Él firma diciendo, esta revelación escribe, porque estas son palabras fieles y son palabras verdaderas. Estimado amigo, estimado hermano, ¿en dónde estamos? Pertenecemos a ese pueblo de Dios que Él ha redimido, que Él ha liberado de la esclavitud del pecado y lo ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pertenecemos a este cuerpo a la que las Escrituras llama iglesia y que está compuesto por los verdaderos hijos de Dios. Hemos sido alcanzados
por esa bendición tan grande que representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual cargó sobre sí nuestros pecados y ya somos justificados delante de Dios. Ha sucedido en nosotros esa obra de la transformación que solamente el Espíritu Santo puede testificar a nuestro espíritu de que esto verdaderamente ha pasado y que verdaderamente somos hijos de Dios. Si es así, gózate, hermano, en que la presencia del omnipresente Dios para ti todos los días es de bendición. Te pase lo que te pase, hay un Dios que está presente en todo lugar, en todo momento, en cada circunstancia de tu vida y que obra en tu favor, porque no es un Dios pasivo, todo lo contrario. Y si estás en el otro grupo, porque no hay otros, hay dos grupos nada más. Si estás en el grupo de los incrédulos y de los impíos, tiembla. Toma conciencia de esta realidad. No hay escondrijo, no hay montes, no hay huecos entre las montañas en los cuales vas a poder escapar de la ira del todopoderoso y omnipresente Dios. Incluso tus propios enemigos van a representar una morada para ti, pero Él incluso te arrancará de allí y te hará sentir todo el peso de su justicia y de su santa ira. Toma conciencia de que estás atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Te aseguro que no vas a querer vivir ese momento. Va a ser estremecedor. Por eso es que ahora nosotros predicamos el Evangelio. Por eso es que decimos que hay salvación, hay vida eterna, hay posibilidad de perdón de pecados. Si el Espíritu Santo te está acusando de pecado, no pierdas tiempo. Corre a la cruz de Cristo, refúgiate en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él con el poder que Él solo tiene, te trasladará, te arrancará de ese reino de las tinieblas, cuyo príncipe es el mismo enemigo, el mismo diablo, y te trasladará soberanamente al reino de su amado Hijo. Él tiene el poder para hacerlo. No hay otro a quien puedas acudir. Que en esta mañana, estimados hermanos, estimados amigos, este atributo de Dios, que nos lleva a considerar su innegable soberanía, nos lleve hacia el Calvario y podamos allí encontrar refugio en el único lugar donde podemos escondernos de la santa ira de Dios, detrás del sacrificio del amado Hijo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. No temeré, pues en tu amor seguro estoy, tu salvación eterna es, eres fiel. Mi corazón confía en ti, mi guardador, tu gracia es sin condición, eres fiel. Ni la vida o la muerte podrá separarme de ti, Señor. Alto precio pagaste, mi alma compraste para ti. Soberano, mi Salvador, solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor.
separarme de ti. Señor, alto precio pagaste, mi alma compraste. Y así llegamos al final de otro episodio de Atentos al Libro de Dios. Esperamos que las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada hayan sido de bendición para tu vida. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo. Agradecemos tu compañía y te animamos a seguir creciendo en tu conocimiento y relación con Dios a través de su palabra. Hasta la próxima y que la gracia y la paz de Dios estén siempre contigo. Edifica tu iglesia, oh Dios.